Meet solito, empezó a trabajar de diferente manera y entonces ahora les tengo que dar el acceso a todos. Me parece bien porque así veo quién entra y quién sale y con quién estoy y con quién no estoy. Y también veo si entran o no entran autoridades y todo el rollo, ¿no? Para que no esté haciendo nada malo, ¿no? No es cierto, muchachos. Pero lo primerito que quiero decirles es que a partir de esta semana les voy a pedir por favor que las tareas me las entreguen de diferente manera. Ustedes se dieron cuenta que ya les cambié el apartado. Obviamente era muy, muy difícil, ¿cómo se llama? Empezarles a calificar a ustedes como lo estaba haciendo. Les voy a compartir un poquito de la forma en la que yo les califico y me van a entender completamente a lo que me estoy refiriendo. Ustedes piensan que es muy fácil pedir un montón de tareas, pero y para calificarlas es el problema. Se las estaba pidiendo así, les decía, actividades de la semana 26 y la sesión en línea de la semana 26, como lo está aquí abajo. Pero resulta que cuando yo abría la actividad de la semana 26 y veía la tarea, fíjense bien todo lo que tengo que hacer para calificar una tarea. Voy a poner, por ejemplo, el caso de... Voy a ponerte a ti, Dafne, perdón. Y también está bien que los tenga que aceptar porque veo quién llega tarde. Entonces, por ejemplo, Dafne me envió sus apuntes, pero fíjense bien, por ejemplo, tengo que abrir, cuando le doy clic al documento, me abre otra ventana y tengo que esperar a que cargue el documento para poderlo yo revisar. Y entonces aquí ya es un tiempecito que perdí para poder revisar yo el documento. Y luego imagínate, ¿no? Quiero ver la portada. Quiero ver si tiene... Ahí está. Bueno, ahora voy a ver el separador. Le doy clic a la de abajo. Fíjate cuánto tiempo tarda en cargarme cada una de las imágenes. Entonces es un relajo. ¿Por qué? Porque tengo que estar calificando como parte por parte. Tengo que ir abriendo y me espero. En lo que me espero y les pongo la calificación. Muchos de ustedes se darán cuenta que califico yo muy rápido. Algunas veces me lo mandan y ya le estoy calificando. Y ya lo acerco y digo, a ver si tiene cultura en el porfiriato. Habla de la folletería, habla del analfabetismo, habla de Manuel González que se metió con cuando estaba Porfirio, bien. Y entonces les reviso así la educación pública y me voy al siguiente y digo, sí están todos los elementos, sí están todos los subtemas, sí está hablando de lo que yo les pedí. Y ya es como les voy poniendo apartado por apartado. Sí o no es difícil. Ahora yo pregunto, ¿Dafne hizo la sesión en línea? Creo que sí. A ver, espérame tantito. Entonces tengo que cerrar tengo que regresarme a la clase de acá, tengo que irme a la sesión en línea, tengo que ver la tarea. ¿Vieron todo lo que tengo que hacer para regresarme al mismo alumno? A ver, ¿quién era Dafne? ¿Dónde está? Estás acá. Le doy clic en lo que carga. Sí me subió documento. Sí me subió documento. Y entonces, a ver, déjame ver. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo tarda en cargarme todo esto? Ok, entonces, definitivamente voy a cambiar la forma en la que ustedes me van a entregar las cosas. Ustedes me van a entregar todas sus tareas, todos sus documentos en formato PDF. Todo lo que me entreguen me lo van a entregar en formato PDF. Y tú me vas a decir, oye, profe, pero ¿cómo? O sea, pues yo no sé manejar los PDF. Y entonces, pues es muy sencillo. ¿Te acuerdas que ayer, bueno, más bien, ¿te acuerdas que te he ido subiendo apuntes en PDF de los que yo hago? Yo sí. Ábranle su micro, sí. Ok, fíjate bien, para que los vaya, Creo que les toma foto en el teléfono de los más modernitos. Descargas el escáner, le tomas foto y lo transforma en... Ok, todos pueden cargar la aplicación. Se llama Cam Scanner. Y si no es con la aplicación de Cam Scanner, lo pueden hacer con la aplicación JPG tu PDF Converter.
Ahorita se los voy a poner en el chat para que lo tengan y lo puedan ustedes revisar. Fíjate bien, es Cam. ¿A fuerzas va a tener que mandarse así, maestro? Sí. A ver, vuélveme a repetir, Kevin, porque no sé bien qué me estás diciendo. Cam. Sí, o sea que si a fuerzas tenemos que mandar ya ahora sí todas las tareas. Sí, Kevin, te voy a decir por qué, porque eso me va a facilitar un montón la vida. JPG, PDF, converter. Y si era rápido para calificar, ahora va a ser más rápido. Lalo, no seas malito, no me aparece en pantalla que me esté pidiendo autorización para entrar. Dile que si puede cerrar su navegador, porfa. No, Y profe, yo digo que se metió en el de arriba. ¿quién se metió en el de arriba? Esta Paola. ¿En cuál de arriba? Es que ve que envió otro. El de Quantry. Ajá. Ah, ya, con razón. Que había mandado la otra liga de ingreso, Gustavo, sí. Ok, Sí, se ha de va. estar uniendo en ese. Díganle, porfa, que se cambie de liga, por favor. Gracias, Gustavo. Fíjate bien ahora, yo no había podido compartirles desde mi teléfono y no les había podido dar las indicaciones. Ahorita me voy a unir desde mi teléfono para que ustedes vean de qué estoy hablando. ¿Sale, Dafne? No necesita ser un celular muy moderno. Con que tengan espacio para poder instalar la aplicación es más que suficiente. Si tienen Android, se puede hacer. Ok, fíjate bien, ¿eh? Ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla. Ah, mira, Diana Paula, ya estás en el otro. Ahora sí estaban en uno diferente. Ok, ahí está mi teléfono. Si yo abro el Play Store, voy a buscar, por ejemplo, ahorita voy a cerrar y voy a poner Cam Scanner con doble N. Y el primerito que aparece, el de la CS, es la aplicación. No sé si la alcanzan a ver. ¿Ok? Yo ya la tengo instalada. Nada más pueden ustedes poner con su correo personal y póngale que quieren una cuenta gratuita para estudiantes. No le pongan en pro ni nada por el estilo. Y entonces lo que va a suceder es, yo aquí en mi teléfono ya tengo la aplicación aquí. ¿Ya la vieron? La voy a abrir. Es muy sencillo, Dafne, trabajar con esta aplicación. En la parte de abajo aparece una cámara. La voy a abrir, fíjate bien, ¿eh? Lo que voy a hacer es tomarle la foto a mi apunte. Y la misma aplicación va a delimitar de dónde a dónde quiero que esté escaneada. Le pongo la flechita que dice paso siguiente en la parte de abajo, del lado derecho. Y miren, me lo escaneó completamente. Y luego le voy a poner la palomita verde. Y ya está mi primera hoja. Voy otra vez a la cámara. Ahora le voy a dar vuelta a mi hoja. Me puedo pasar inclusive, vean. Y me vuelve a seleccionar aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer nada más es corregir un poquito de dónde a dónde quiero que se vea. Ahí está. Paso siguiente. La palomita verde. Y llevo 2 hojas. Voy con la tercera. Es solo un ejemplo, ¿eh? Ahí están mis 3 hojas. Paso siguiente. Y le pongo la flechita verde. Ahí están las 3. Ok, ahora, en la parte de hasta arriba, no sé si ustedes ven, dice uno PDF. Voy a seleccionar ese que dice PDF. Y me va a aparecer 1, 2, 3. Lo único que va a agregarle es el escaneado con CamScanner. Una vez que hice esto, le pongo compartir hasta arriba.
Ya que le puse compartir, elijo Classroom. Y aquí me van a aparecer mis materias. Y yo ya puedo subirlo a la materia que yo desee. Ya no necesito hacer otro paso, ¿me explico? ¿Dudas, Dafne? No, ya me quedó clara la existencia. Ok, ahora, fíjense bien, va otra. La otra aplicación, yo les recomiendo que sea esa. Adelante, Kevin. Y cuando sea un documento en Word, ¿nada más lo mandamos así normal o también lo tenemos que hacer PDF? Háganlo PDF también, Kevin. Ahorita te digo cómo. Y te voy a decir por qué. Ahorita vas a ver. Van a poner JPG to PDF Converter y esta es la segunda. Yo también ya la instalé. A ver, se los enseño. Acá lo tengo en mi teléfono. Abro esta aplicación y me aparece así. El primer botón es archivos. Aquí aparecen las fotografías que yo tengo. Imaginemos que yo tengo esto que saqué de fotografías de un documento y la selecciono y digo, todas estas son de historia. Cuando le pongo listo, le pongo convertir a PDF y ya me lo hizo en uno solo. Presiono en el de compartir, que son esos 3 puntitos que están como enlazados. Le pongo como una copia, compartir copia, perdón. Igual aquí puedo elegir Classroom. Y ya lo puedo poner en la materia que yo quiera. Está muy sencillo, muchachos, de verdad está muy, muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No, profe. No, Todos los documentos No, entonces, profe. a partir de ahora, por favor, en PDF. ¿Y los de Word? Ok. Kevin dice, pero yo quiero saber de Word. Ok, muy fácil. Kevin, ¿sabes por qué quiero en PDF los de Word también? Te da la opción de transformarlos a PDF y ya. Exacto. Muy bien, Dafne. Kevin, ábreme tu micro. ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué crees que quiera yo también los documentos de Word en PDF? No lo sé. Ok, ¿son más pequeños? Adelante, Alejandro. Puede ser para evitarte tanta revoltura y para calificarlos. Puede ser una, pero lo más importante es que el documento en PDF es más pequeño, abre más rápido y puedo ser más rápido al poder revisar. No tengo que estar regresándome a ver en lo que abre y todo el rollo. Entonces ahí te va, Kevin. ¿Qué va a suceder con el asunto del documento en Word? No quiero que me manden, por ejemplo, Kevin, muy importante, si me vas a mandar una investigación de diferentes subtemas, todo me lo mandas en un PDF. Así lo abro una vez y ya reviso todo el contenido. Y no tengo que estar abriendo un documento por documento. ¿Va? Ok. Ok, fíjate bien. Aquí te estoy presentando mi Word, Kevin. Le doy clic en archivo, guardar como. Elijo la carpeta en donde lo voy a guardar. Y ve aquí dice como documento de Word, ¿cierto? Le doy clic a la flechita y elijo PDF. Y en vez de guardarlo en formato de Word, lo guardo en PDF. Y listo. Así puedes entregar tus archivos. ¿Queda claro? Sí, maestro. Si están entregándome una presentación, también me la mandan en PDF. Es lo mismo. Nada más archivo, guardar como, me la mandan como PDF. ¿Sale? Va. Ninguna duda hasta aquí, ¿verdad? No, profe. No. No, Maestro. Ok, entonces voy al trabajo en clase. Por eso ya dejé yo hoy el asunto de la sesión en línea, la dejé en el mismo apartado. ¿Cómo voy a evaluar la sesión en línea? La sesión en línea, me van a hacer el documento en PDF. Ustedes sí es necesario que lo hagan el documento en PDF y me lo suban.
Si tienen las actividades y me lo pueden subir en un solo PDF de los resúmenes y las actividades, está perfecto, porque entonces yo califico una sola cosa. Ok. La actividad del día de hoy, bueno, las actividades de la semana, Dafne, dime cómo estuvieron. Pues están bien, los videos están interesantes. Ya solo falta lo de hoy de la sesión en línea. Ok. Me voy a apurar porque hoy tengo que revisar un montón de información en ese aspecto. Fíjate bien, te puse esta línea del tiempo en donde viene el del gobierno de Madero, la decena trágica, la convención de Aguascalientes, la constitución de 1917, la creación de la SEP. Aquí estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, viene la Guerra Cristera, la fundación del PNR, se crea en toda esta época la etapa del muralismo. Aquí con Cárdenas se crea el Instituto de Politécnico Nacional, se da la expropiación petrolera. En el gobierno de Cárdenas en el mundo está sucediendo la Guerra Civil Española. En el 29 está la crisis económica mundial. Después de los 40, vean, está Lázaro Cárdenas, empieza la Segunda Guerra Mundial. Ingresa México a la Segunda Guerra Mundial en el 42. Se crea en el 43 el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 45 se crea la Organización de Naciones Unidas. En el 53 el voto de la mujer en México. Toda esta época de los 50 más o menos hasta 1970, un poquito menos antes de 1970, se da la época llamada el Milagro Mexicano, una época de mucho crecimiento económico aquí en nuestro país. Se da la Revolución Cubana en el 59, viene Fidel Castro a México a preparar su invasión de la Bahía de Cochinos. De aquí en este periodo se da la Guerra Fría de los 60, 70, desde el 49 más o menos, ¿no? Aquí está todo el periodo, todo lo que marca la flechita roja. Viene también el movimiento estudiantil del 68, los Juegos Olímpicos, las guerrillas en México, aunque no lo crean, hubo muchas guerrillas en México. Viene el movimiento estudiantil, los movimientos estudiantiles mundiales, que obviamente auspiciaron al movimiento estudiantil del 68. Viene la llegada del hombre a la luna en el 69 y vienen aspectos, dice, políticos, económicos, culturales y sociales, ¿vale? Ok. También les coloqué un mapa conceptual, así en semana les voy a grabar el panorama del periodo para que ustedes lo puedan escuchar. Solo quiero que lo escuchen. Estas son las instituciones revolucionarias y el desarrollo económico de 1910 a 1982. Y en la vida política viene la Revolución Mexicana, viene el nacionalismo, porque a partir de la Revolución Mexicana muchos mexicanos se sintieron mexicanos. El dominio de un partido único de 1929 al 2000, que es el PRI. El cardenismo, que viene con temas importantes como el corporativismo, la reforma agraria y la expropiación petrolera. De esto vamos a hablar más adelante. Se da la Constitución del 17 después de la Revolución Mexicana. Aparecen los derechos laborales, la educación pública y la propiedad pública. Eso lo vamos a ver hoy. Desarrollo económico, aparece la industrialización, el crecimiento urbano y el milagro mexicano alrededor de los 70. Acá viene el arte y la cultura, viene el muralismo y el arte de la revolución, el desarrollo de la educación pública y la consolidación de la sociedad laica. En las transformaciones sociales tenemos el cambio en la vida cotidiana, los movimientos magisteriales, los ferrocarrileros y estudiantiles, la migración que se hace a los Estados Unidos, el seguimiento de instituciones el surgimiento, de instituciones de seguridad social, como el ISSSTE, el IMSS, medios de comunicación masiva, la sociedad del consumo y nuevos papeles de la mujer en la sociedad. Este es el panorama general del periodo. Ok, voy ahora sí al apunte. Por favor, todo el tiempo les voy a pedir que, déjenme veo. Ya dice Dafne, ya la sacó de la llamada.
Espérenme tantito, ¿eh? Todos los demás me están escuchando, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, maestro. Gracias, muchachos. Ok, ahí va. Del movimiento armado a la reconstrucción. El inicio del movimiento armado. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana. El inicio del movimiento armado. Porfirio Díaz tiene una entrevista con James Krillman en 1918 y él declara en esa entrevista que había llegado el tiempo de dejar el poder y que aceptaría que un partido de oposición subiera al gobierno. Porfirio Díaz, en ese sentido, hizo creer en la democracia. Entonces, el hacendado coahuilense Francisco I. Madero escribió La sucesión presidencial, en donde criticaba a Porfirio Díaz, a su grupo de científicos y a las políticas represoras. ¿Qué era lo que quería Francisco I. Madero con esta sucesión presidencial? Respeto al sufragio, la creación de un partido político para impedir la reelección de Díaz, y logró muchos seguidores con esto que escribió Francisco I. Madero. Cuando Francisco I. Madero escribe La sucesión presidencial, escucha la entrevista de Díaz Krillman y entonces dice, oye, pues hay una posibilidad de que entonces sí empecemos a tener democracia en nuestro país. Me voy a ir rapidísimo, por favor escriban al final. Y entonces organizó una convención nacional Francisco I. Madero, y de esa convención nacional surgió el Partido Nacional Antirreeleccionista, del cual fue candidato presidencial. Evidentemente Díaz, esto que dijo en la entrevista con Krillman, no lo respetó y manda encarcelar a Madero por subversión y por rebelión contra el gobierno. Entonces Madero pasa el proceso electoral en una cárcel en San Luis Potosí y Díaz vuelve a reelegirse. Se burla de alguna manera de las aspiraciones de Francisco I. Madero. Madero escapa de la cárcel y huye a Estados Unidos y ahí redacta el Plan de San Luis. En ese Plan de San Luis, súper importante, muchachos, es pregunta de examen con mi PEMS. Ahí se convoca el 20 de noviembre de 1910 a levantarse en armas. Nosotros lo conocemos como el Plan de San Luis, como el que da inicio a la Revolución Mexicana. No dice como tal el plan que da inicio a la Revolución Mexicana, pero sí el 20 de noviembre convoca a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. El Plan de San Luis, muchachos, PSL, desconoce a Díaz. Quiere la no reelección en el país y convoca al levantamiento en armas. Así comenzó la Revolución Mexicana, con una respuesta inmediata, muchachos. ¿Quiénes pelearon en el norte? Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. Ajá. En el sur, estos fueron los primeritos que se levantaron. Después en el sur, Morelos y Guerrero. Estados de Morelos y de Guerrero. Todos estos contra el ejército federal. Lucharon en estos ejércitos, muchachos, campesinos, artesanos, ferrocarrileros, mineros, obreros, profesores, hombres, mujeres y niños. Como estos ejércitos triunfaron en muchos lugares, Díaz fue incapaz de derrotarlos. Y una de las batallas más importantes fue la toma, o uno de los eventos más importantes fue la toma de la Ciudad Juárez. A partir de la toma de Ciudad Juárez, esto obligó a Porfirio Díaz a dimitir. ¿Qué es dimitir? Dejar el poder. Dijo, yo ya no puedo seguir peleando con esta gente. Y a sus 81 años renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911. Al dimitir, muchachos, viaja a París y muere hasta que es muerto en 1915, muere
desterrado de la patria, Porfirio Díaz. Miren, ¿ya vieron cómo se es con scam? Bueno, pues Porfirio Díaz, deja un presidente interino con la indicación de desarmar y terminar con el movimiento y de convocar a elecciones para poder regresar a México y volver a gobernar el país, aunque no lo crean. Este presidente interino es Francisco León de la Barca. León de la Barca exige a Zapata de poner las armas, pero Zapata se niega y crea él el Ejército Libertador del Sur, que opera en los estados de Morelos y de Guerrero. La mayor parte de ese ejército es de campesinos. El ejército de Zapata se une a las propuestas de Madero, porque con él pensaba que él iba a restituir las tierras y los ejidos a las comunidades campesinas. Con las ideas que tenía, recuerden que Francisco y Madero parecía que eso se iba a lograr. Sin embargo, envían a Victoriano Huerta para combatir a los zapatistas, muchachos. Madero convence a Zapata de deponer las armas y le dice: si tú dejas las armas, en cuanto yo sea presidente, voy a darte las tierras que tú tanto quieres. Y entonces Huerta, Victoriano Huerta, ya que había depuesto las armas, de que lo había convencido a Madero, lo ataca. Y además de eso no le entregan las tierras a los zapatistas. Y entonces Zapata empieza a desconfiar de Madero. En 1911 se dan las elecciones, Madero es triunfador, y ustedes se imaginarán la cantidad de dificultades con las que empezó su gobierno, porque ya tenía en contra a los zapatistas. Ya tenía en contra también a Victoriano Huerta, porque le había dado la orden de no atacar a los zapatistas, ¿no? Y a un montón de grupos revolucionarios que no querían, pues de alguna manera, colaborar con Francisco y Madero. Bien, muchachos, pues el gran error de Francisco y Madero es que dejó a muchos porfiristas en el poder, sobre todo en el Poder Judicial y en el Congreso de la Unión. Y estos personajes que dejó se volvieron en contra del gobierno de Madero. Los campesinos también seguían exigiendo tierras, exigían tener mejores jornadas de trabajo, mejores condiciones de vida en general. Y aunque de alguna manera Francisco y Madero logró el resurgimiento de la democracia y la libertad de expresión, él trataba de quedar bien con todos los sectores, pero no lo logró. Su gobierno se caracterizó por inestabilidad política, que eso es lo que tienen aquí. Continuaron durante su gobierno las huelgas. Chequen aquí el asunto de la demanda del aumento de salario, la demanda de la disminución de largas jornadas de trabajo y la mejora en las condiciones de trabajo. Si bien Madero defendió a las organizaciones de obreros, muchachos, él era un hacendado, él era un rico de la época, y entonces lo que quería era que hubiera ganancias para las empresas o para los empresarios, y él creía mucho en la propiedad privada. ¿Ok? Entonces, obreros y campesinos consideraron que no se estaban cumpliendo lo pactado. Durante el gobierno de Madero continuaron los movimientos armados. Se burlaron de Madero a través de la prensa y del teatro. No saben, pobre Madero, ya no sabía ni dónde meterse el pobre presidente. En el siguiente subtema viene diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes. Bien, la Revolución Mexicana es un movimiento no homogéneo, muchachos. Hubo diferencias regionales, no fue lo mismo los objetivos que buscaron los ejércitos del sur, del centro y del norte. Por eso muchos autores no hablan de la Revolución Mexicana, sino
de las revoluciones mexicanas. Francisco I. Madero pues no pudo cumplir con la entrega de las tierras a los campesinos. Los zapatistas exigían el cumplimiento del Plan de San Luis y publican el Plan de Ayala en 1911. Este Plan de Ayala seguramente también lo van ustedes a necesitar para Comipems. Este Plan de Ayala desconoce a Madero, lo considera un inepto para gobernar y habla de que tienen que expropiarse las tierras que están en manos de los latifundistas y las tienen que devolver a los dueños originales. Este es el Plan de Ayala y se da en 1911. Se repite la historia, como bien dices, Kevin. Bien, pues el fin de la presidencia de Madero se da con algo que se llama la Decena Trágica. Y es un golpe de Estado que se da para liberar a 2 generales de prisión. Lo que quieren hacer con este golpe de Estado es deponer a Madero, quitarlo. Esta Decena Trágica se da del 9 de febrero al 19 de febrero de 1913. Un grupo de contrarrevolucionarios, muchachos, se dirige al Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México, imagínate. Y entonces los guardias de Palacio Nacional abren fuego en contra de estos contrarrevolucionarios. Los rebeldes toman la Ciudadela. La Ciudad de México se encuentra en estado de sitio. Empieza a haber muertos por donde quiera, muchos balazos, se cierran calles, hay disparos, la gente se encierra. Es difícil conseguir comida en la Ciudad de México. Súper difícil pensar esta historia que les estoy platicando en el centro de la Ciudad de México. Pero así sucede la Decena Trágica. Bien, pues suceden estos hechos, se parece mucho a la parte del 68, nada más que ahí en el Zócalo capitalino. Madero designa a Victoriano Huerta para combatir a los contrarrevolucionarios, y es uno de los grandes errores que comete Madero, porque si ustedes se acuerdan ya habían tenido desacuerdos cuando lo mandó a combatir a los zapatistas. Victoriano Huerta es apoyado por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, pacta con antiguos porfiristas y traiciona a Madero. Y entonces arresta a Madero y a José María Pino Suárez, que es el vicepresidente. Victoriano Huerta, en vez de pelear contra los contrarrevolucionarios, arresta a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. Nombran un presidente interino por 1 hora, muchachos, después de que es arrestado Madero y José María Pino Suárez, el general Felipe Ángeles. Bien, pues el 22 de febrero de 1913, José María Pino Suárez y Francisco I. Madero son asesinados. Después de esta hora del general Felipe Ángeles como presidente de México, asume el poder Victoriano Huerta y se convierte en un dictador o alguien que asume el poder sin haber llegado por las elecciones. Obviamente él no duró tanto tiempo en el poder como Porfirio Díaz. Acuérdense que las dictaduras están como se caracterizan por la cantidad de tiempo, la gran cantidad de tiempo en el poder, pero en este caso Huerta no fue el caso. Bien, el 13 de marzo de 1913, muchachos, el gobernador de Coahuila, si estamos hablando del 22 de febrero al 13 de marzo, no son muchos días, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclama el Plan de Guadalupe. Y también lo van a necesitar en su examen Comipems. Y entonces, Venustiano Carranza se levanta en armas contra Huerta con este Plan de Guadalupe. Funda el ejército constitucionalista y la idea era restituir el orden constitucional y democrático en la nación. Se unen, muchachos, Álvaro Obregón de Sonora, Francisco Villa de Chihuahua y Emiliano Zapata de los estados del sur, ya dijimos que es Morelos y Guerrero. Francisco Villa une al ejército constitucionalista la división del norte y Emiliano Zapata une al ejército constitucionalista el ejército del sur. Son 3 ejércitos diferentes que se unen a Venustiano Carranza para
quitar a Victoriano Huerta del poder. Imagínate nada más. Muchachos, pues no les puedo platicar todas y cada una de las peleas que se dieron en la Revolución Mexicana, solo les puedo decir que esta lucha fue encarnizada y sangrienta, y cuando digo encarnizada y sangrienta, es de verdad una cantidad de muertos, una cantidad de sangre como no tienen idea. Los constitucionalistas toman Torreón y Zacatecas, y entonces empiezan a controlar el carbón con el que se mueve el tren, con el que se llevan a cabo las mercancías de un lado al otro del país, y entonces le dan un golpe fuerte al ejército federal. Los zapatistas avanzaban sobre la Ciudad de México, o sea, de Morelos y de Guerrero hacia la Ciudad de México llegaron rapidísimo. Y Álvaro Obregón avanzó por el occidente, es decir, por Guanajuato, por Guadalajara. Por todo ese lado entró Álvaro Obregón. El ejército constitucionalista, muchachos, entró a la Ciudad de México en 1914. A pesar de que estos ejércitos estaban juntos, eran muy diferentes. Por ejemplo, Obregón y Carranza eran hacendados, tenían profesionistas, había gente de la clase media en estos ejércitos. En cambio, en el ejército de Villa y Zapata, había indígenas, campesinos, obreros, vaqueros, mineros, rancheros, gente del, digamos, del pueblo, de un área más popular. Intentan ponerse de acuerdo estas dos facciones, los carrancistas obregonistas con los villistas zapatistas, en la convención de Aguascalientes. Esta también se las preguntan, en 1914. Pero no llegan a ningún acuerdo porque no asisten ni Obregón ni Carranza. A Obregón y Carranza lo que querían era que se cambiara el presidente y la forma de gobierno. Mientras que Villa y Zapata, muchachos, querían exterminar los latifundios, querían cambiar esta situación de que hubiera tiendas de raya y querían cambiar la situación de la explotación en general de los obreros y los campesinos. Y desconocen el liderazgo de Carranza. Villa y Zapata, muchachos, entran a la Ciudad de México también en 1914. Aquí inicia, muchachos, la lucha de facciones. O sea, los constitucionalistas contra los convencionistas. Estos de aquí, Obregón y Carranza, constitucionalistas. De acá, Villa y Zapata, convencionistas. La Revolución Mexicana entonces se da en 3 etapas. La primera, el levantamiento de Madero y el gobierno que tiene por muy poco tiempo. La segunda etapa, que habla del golpe de estado de Huerta contra Madero y del ejército constitucionalista contra el ejército federal, incluyendo a la División del Norte y al Ejército de Liberación del Sur de Emiliano Zapata, junto con el de Álvaro Obregón. Y la tercera, la lucha de facciones, que es esta en la que estamos entrando. Pues bien, muchachos, el que se queda con el poder aquí es Venustiano Carranza. Después de que es asesinado, toma el poder Álvaro Obregón y después Plutarco Elías Calles. Bien, pues en este periodo todavía vamos terminando y saliendo de la Revolución Mexicana. Aparece la Constitución de 1917. Antes de que termine el año de 1916, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución en la ciudad de Querétaro. Y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva constitución. Por eso es que el 5 de febrero no tenemos nosotros, o celebramos la constitución y no tenemos clase en las escuelas. Los temas que se abordaron en esta nueva constitución fueron garantías individuales. Al final de cuentas ya había una posibilidad de que los hombres fueran tomados como hombres, como seres humanos. La parte de que ninguna otra nación podía decidir sobre nosotros, la parte de soberanía nacional, la elección de la forma de gobierno en una república federal, en una república representativa, en una república democrática,
la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, las responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a sus funciones dentro del gobierno. Y hay artículos muy, muy importantes en esta Constitución, como el tercero, que habla de la educación laica, obligatoria y gratuita, del artículo 27, que habla de la propiedad de la tierra, el 123, que habla del trabajo, que nos da derecho a una jornada de 8 horas, a los sindicatos y al derecho a huelga, y el 130, que habla de las funciones de la iglesia, la separación completa de la iglesia de la iglesia con respecto al Estado. Bien, una vez que entra en vigor la Constitución de 1917, muchachos, inicia la época llamada México post-revolucionario, que quiere decir México después, posterior a la revolución. En la práctica, muchachos, el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales fue paulatina. No quiere decir que dijeron, artículo tercero, la educación laica obligatoria y gratuita, e inmediatamente todos tuvieron educación laica y gratuita. No es cierto. Por ejemplo, la SEP se creó hasta 1921. Y estamos hablando que la Constitución se generó en el 17. 4 años después se creó la Secretaría. Pero eso no quiere decir que todos hayan obtenido la educación laica obligatoria y gratuita. La reforma agraria y la nacionalización de recursos nacionales se dio hasta la década de 1930. Y es así, muchachos, como he hecho un recorrido rapidísimo por la Revolución Mexicana. A ver, me voy a parar un poquito aquí. A ver, Dafne, ¿qué opina? No, pues, pues sí se podría decir, yo observé algo. Fue en 1811, 10, cuando fue la independencia. Y como 100 años después fue la revolución. Entonces sí me quedé con cara de, wow, ¿qué fue ahí? También de los movimientos que hubo de personajes resaltantes como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco de Madero, la decena trágica que fue del 9 al 19 de no sé cuándo. De febrero. De febrero. Todo pasó en febrero, lo importante, la decena trágica, la Constitución. Bueno, la revolución fue el 20 de noviembre. Qué bueno. Y pues así, lo más resultante que aún queda en pie en nuestros días es la Constitución de 1917. Correcto. Pues bien, muchachos, no sé si tengan alguna duda, Kevin. No sé si te queda alguna duda de lo que les acabo de platicar, de explicar. No, maestro, fue más como repasarlo otra vez porque es lo que nos platican en los videos. Exacto, sí, de hecho, a mí me parece que a través de esta explicación les puedo a lo mejor puntualizar un poquito o ayudar a que si no quedó claro en el video, les pueda ayudar. Alejandro, déjame ver dónde andas. ¿Me han invocado? Ok. ¿Alguna duda? Hasta el momento ninguna. Ok, a ver, coméntame de la clase, por favor. Pues, ¿cómo? ¿Qué le comenté? Bueno, podría decirse que prácticamente, aunque Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon en 3 guerras, básicamente pues, les fue de la patada. Por lo que ellos pedían, no se les cumplió. Al contrario, creo que les fue peor de como estaban antes. Ahí, por ejemplo, Alejandro, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tienen que tomar en cuenta que Francisco Villa, Pancho Villa, es el único mexicano que le ha ido a hacer la guerra a los Estados Unidos y que nunca lo han agarrado. Bueno, ellos no lo asesinaron los revolucionarios, ahí lo mataron a balazos a Francisco Villa, pero fue el único que puede darse el lujo de haber entrado a los Estados Unidos, haberles hecho un relajo a los gringos y ponerlos de cabeza. Francisco Villa fue el enemigo número 1 de los Estados Unidos durante una época muy importante. Y eso creo que ustedes no lo sabían, ¿verdad? Eso sí no, pero
Bueno, como el domingo fui a Morelos, con los que fui me dijeron que ahí también mataron a sí, a Emiliano Zapata en una hacienda que está ahí. La hacienda de Casi, Chinameca. sí, que está ¿por dónde está? Ay, ya se me olvidó. Ay, creo que yendo hacia Cuernavaca, más o menos. Perfecto. Pues muy bien, muchachos, vayan colocándome su nombre, empezando por apellidos. Y les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta sesión. Nos vemos mañana los de Quantrix. Va a ser muy rapidita la sesión porque ya nos inscribimos. Ahora es la siguiente fase. Conforme vayan poniendo su asistencia, se pueden ir desconectando. Solamente si tuvieran alguna duda, se quedan. Hasta luego, Este, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profesor. todo este Cuídense apunte, mucho. Maestro. todo el apunte se lo copiamos y se lo mandamos, profesor. Por favor, Ale. Yo sé que es mucho, pero creo que está muy resumido. Es que porque ya hice de la primera parte. Ah, perfecto. Sí, sí. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Diana, que estés muy bien. Maestro, Igualmente. entonces, hasta lo que vimos hoy. Mándeme, Sebastián. Es un resumen de lo que vimos hoy entonces, ¿no? Ajá, La pues tarea. exacto. Ahí está en el Classroom también el apunte por si lo quieren copiar. Ok, maestro. Hasta luego. Profe.